Bienvenido a Bienestar al Descubierto, en donde le compartimos información científica y anecdótica con la que trabajamos con nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida para que usted pueda hacerlo también. Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10 Cada Kilosophy. Y hoy vamos a hablar sobre un tema relevante en la actualidad y es la resistencia a la insulina. Antes de entrar en materia, quiero contarles una historia para poder dibujar un poco lo que está sucediendo y qué tan fácil es poder manejarlo. El otro día estaba pintando, bueno, yo no, contraté a un señor que normalmente nos ayuda con arreglos en la casa. Él se llama Luis. Y estábamos haciendo un ajuste de un cuadro. Me llegó un aparato para medir la fuerza, se llama dinamómetro. Entonces, uno por medio del grip presiona con la mano lo más fuerte posible y entonces uno tiene para programarlo de acuerdo a la edad y el género. Y entonces él hace proyecciones de cuántos kilos uno está haciendo y de acuerdo al estándar para una persona de esa edad, si queda como débil, normal o fuerte. Y entonces yo hice la prueba porque lo acababa de comprar. Me salió 76 kilos con la mano derecha y 68 con la mano izquierda. El estándar fuerte para personas de 44 a 49 años, yo tengo 49 años, está en 57 creo. Entonces, como tenía ahí a Luis y él trabaja todos los días con sus manos, yo dije, Luis debe tener una fuerza de aquellas de verdad. Entonces le digo, Luis, ¿qué edad tiene usted? Me dice, 43 años. Y yo, ok, vamos a hacer esta prueba. Y le hice la prueba y le salió en 60, si no me equivoco. Entonces le dije, hey Luis, ¿qué pasa? Yo tengo 49 años, usted con 43 y le estoy ganando. Y entonces ya me echa el cuento y me dice, no hombre, viera lo que me pasó. De ahí resulta que salí diagnosticado con diabetes tipo 2. Y fui a donde el médico y de ahí hasta insulina me mandaron ya a aplicarme todos los días. Y yo, ay Luis, no puede ser. Entonces, siempre que alguien me cuenta esa historia o historias similares en temas de salud, digo yo, tengo esta conversación interna. ¿Me involucro o no me involucro? Porque muchas veces cuando uno da consejo no solicitado, más bien cae mal, ¿verdad? A menos de que la situación y por la cercanía y otras cosas amerite que uno dé su opinión, entonces yo mejor me quedo callado. Y además cuando uno da consejos gratis, las personas simplemente no lo aplican. Por eso, en ese momento decidí hacer una excepción a mi regla y dije, bueno, voy a decirle porque en realidad es una persona de bajos recursos y ya más o menos me puedo ir imaginando lo que le está pasando. Entonces le pregunto, cuénteme, ¿cómo fue la historia? Y le digo yo, para empezar, vea Luis, si a usted le están mandando a inyectarse insulina, va a empezar a subir peso. Me dice, ni me digan, este mes he subido 9 kilos, vea cómo tengo la panza. Y yo, bueno, eso es normal que pase si asumo que la recomendación que le dieron es la tradicional. Entonces le dije, cuénteme cómo fue. Me dice, no, es que bueno, yo en los trabajos ahí en media tarde y media mañana y en el almuerzo, es una lata de Coca-Cola, una botella de Coca-Cola o de esos frescos azucarados. Y yo, bueno, y por supuesto, usted sabe que eso está lleno de azúcar, ¿verdad? Y me dice, bueno, sí, pero es que uno no sabe cómo que le vaya a afectar. Y además, como yo paso trabajando todo el día, entonces difícilmente podría yo pensar de que me va a producir un problema porque yo estoy físicamente activo. Y le digo, bueno, cuénteme qué le mandaron a comer. Me dice, fui a Levi's. Para los que no son de Costa Rica, los Levi's son como unidades de atención primaria, o atención, digamos, satelital diferente a los hospitales centrales. Entonces lo que ellos buscan es despejar un poco la población que asiste a los hospitales centrales para que cosas que no necesariamente requieren hospitalización, entonces que la persona no tenga que ir y esos centros de salud no sean saturados, ¿verdad? Y entonces por eso existen estas unidades. Y el médico entonces le dijo, vea, usted va a hacer lo siguiente, va a empezar a inyectarse insulina y va a desayunar un huevo, solamente un huevo. Además, va a desayunar un pancito, puede ser una tostada de pan cuadrado o pan integral
y un juguito de naranja. En la media mañana una fruta. En el almuerzo puede ser un poquito de carne y una taza de arroz. En el almuerzo otra fruta y en la noche otro pedazo de carne con una taza de arroz. Y yo, Luis, vea, lo que le dieron es la prescripción perfecta para que usted siga perpetuando la condición, porque en el desayuno le mandaron a tomar jugo de naranja, que es pura azúcar, junto con pan, independientemente si fuera un pan verdaderamente integral, pero ya sabemos que los panes integrales comerciales son panes que vienen con... Y usted se puede fijar en la lista de ingredientes y lo primero que dice es harina de trigo. Ya usted sabe que la gran mayoría de los ingredientes son harina de trigo no refinada. Perdón, refinada. Y después dice harina integral. Léalo para que vea que es así. El orden en el etiquetado siempre va de primero lo que está en mayor concentración. Entonces va a ver que dice harina refinada, harina integral. Entonces la gran mayoría de lo que viene ahí se absorbe sumamente rápido. Ya hemos hablado en el pasado de este tema. Entonces, además, en una fruta para un diabético no es tan buena idea. Y eso lo expliqué en uno de los podcasts anteriores. En el almuerzo, el arroz es glucógeno o glucosa en alta concentración también y de muy rápida absorción. Y para la cena también y en la frutita también en la media mañana. Y efectivamente había ganado 9 kilos en un mes, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde dije, bueno, me voy a involucrar. Y le di la recomendación, vea Luis, vamos a hacer una cosa. Usted, como usted trabaja en las mañanas y está físicamente activo, para que no tenga sensación de hambre, lo que vamos a hacer es, y tal vez aquí estoy adelantando de cómo revertir la resistencia a la insulina. Empecé al revés, pero bueno, está bien. Es importante que la gente entienda y tal vez cambiando un poco el orden de la explicación, empezar de una vez por la solución y después vamos a ver cuál es el problema. Usted lo que va a hacer es desayune algo que le quite el hambre. Porque si usted tiene que parar a media mañana para comer, eso no es porque necesariamente usted esté sin energía. Es porque su cuerpo no percibe que hay energía, pero usted tiene mucha energía internamente, solo que no tiene acceso a ella y la tiene en forma de grasa. Entonces, lo primero que va a hacer es, y se lo voy a poner bien barato para que no le cueste. Primero, 3, 4 huevos, no importa, entero, eso sí, cocinado con mantequilla o con aceite de oliva. Ah, sí, aceite de oliva yo tengo. Bueno, perfecto. Con eso, usted, y si quiere puede ponerle un pedacito de queso o aguacate, y con eso usted ya se asegura de que activa el centro de saciedad en su cuerpo. De modo que si usted desayuna a las 6 de la mañana o a las 5 antes de irse de su casa, van a pasar las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y todavía no va a tener hambre, sino como hasta tal vez por ahí de las 12 mediodía. Si le da hambre, entonces no se coma 4 huevos, cómase 5. Y si le da hambre, entonces cómase 6. No importa, lo que buscamos es que usted genere saciedad. Lo que vamos a hacer entonces es eliminar del todo esa merienda. En el almuerzo, busque carne molida. Y por supuesto, siendo él una persona de bajos recursos, tengo que recomendarle algo que pueda hacer. Entonces, huevo y carne molida es como lo más fácil. Le dije, eso sí, vamos a elegir en la carnicería la carne para que se la muelan, que sea pecho. Porque la carne pecho es como 70% carne y 30% grasa. Entonces, adivina qué, se la van a cobrar más barata porque las carnes molidas que más caras son las que menos grasa traen. Y debería ser al contrario, curiosamente. Pero bueno, ya ustedes saben cómo está este paradigma de que la grasa es mala y no sé qué. Entonces, por eso seguía el mercado. Y en este caso, a él lo que más le conviene es una carne que tenga alto nivel de grasa relativo para que le genere saciedad. Y además, entonces ahí usted va a comer unos vegetalitos al vapor si quiere, o una ensalada y le pone un poquito de aceite de oliva. Si no puede, porque simplemente anda en la calle y no puede andar jalando esto que le acabo de decir, entonces cocine huevos duros y llévese unos 4 o 5 huevos duros y se come eso durante el almuerzo. Y de esa manera lo podemos hacer bastante barato. Y tome agua, tome café si quiere, pero no con azúcar. Y en la tarde no va a tener que consumir una merienda, y en la noche entonces repita lo mismo del almuerzo. Carne molida, almuercitos de repollo, es nicaragüense. ¿Usted sabe lo que son los almuercitos de repollo? Me dice, no sé. Bueno, es simplemente la hoja del repollo hervida y se le pone carne molida por dentro y se amarra y listo. Eso es su
su almuerzo o su cena, ¿verdad? Siempre pensando en que sea algo fácil de hacer por el tema del costo. Y eso sí, le dije, vamos a hacer lo siguiente, usted me va a pasar a mí el reporte porque le dieron el glucómetro, perdón, él lo compró, y va a pasarme exactamente cuánto tiene de glicemia durante esta semana que está empezando a implementar hoy el lunes. Esto fue el sábado pasado, hace 2 días. Entonces, les voy a adelantar lo que va a suceder. Él me va a empezar a mandar glicemias porque lo más que estaba logrando controlar era mantenerla en 140. Él debutó con 600 de glicemia. Y por supuesto, eso es un montón y es un gran problema. Pero entonces, aquí es el tema, se los adelanto porque nosotros lo vemos todo el tiempo con los pacientes. A los 3 días, 4 días, esas glicemias van a empezar a estabilizarse y entonces ahí es donde él va a tener que empezar a hacer ajuste de la insulina. Porque si no, la insulina le va a quedar grande y va a provocarle periodos de hipoglicemia. Y de hecho, se siente muy feo. Se siente como mareo, se siente como una descarga de adrenalina, el cuerpo temblando, taquicardia y otras cosas, porque en el momento en que el nivel de glucosa en sangre cae, el cuerpo libera adrenalina para provocar liberación de glucosa del hígado y volver a compensar. Pero eso está pasando porque la persona se está pasando con un exceso de insulina que ya no necesita porque los niveles de glucosa ya no están tan altos. Porque lo que está comiendo no le está provocando que los niveles de glucosa suban. Entonces empezamos al revés. Estamos hablando de la solución. Pero vámonos a las causas. La resistencia a la insulina es una condición en donde el cuerpo, que en el páncreas libera una hormona que se llama insulina, cuya función es mantener los niveles de glucosa estables en sangre. Cada vez que suben, entonces se libera insulina para traerlo otra vez a la ventana de normalidad. La resistencia a la insulina sucede por un proceso que lo que hace es, de 2 maneras diferentes, sobrecargar a la célula de la señal de que el cuerpo tiene demasiada azúcar. Entonces, si la persona desayuna, como más o menos le dijeron a Luis, en la merienda se come unas galletas junto con una fruta y en el almuerzo, además del arroz, se come unos frijoles, unas papas y además un fresco o refresco con azúcar, que es donde viene la parte más aguda de ingreso. No estoy diciendo que el arroz y los frijoles y esto sea malo, simplemente en un contexto con una persona que ya está expresando ese problema, tal vez no sea la mejor idea. Y en la tarde viene y se come un fresquito con unas galletas o un pancito con el café, y en la cena llega y repite lo mismo del almuerzo, que es de hecho como vive la gran mayoría de la gente. Entonces ese golpeteo de glucosa en sangre comienza a provocar altas liberaciones de insulina y ahí suceden 2 cosas. Número 1, la insulina tiene la función de mandar a guardar el exceso de glucosa en las células y ese exceso de glucosa rápidamente está topando a las células musculares y al hígado. Entonces ese excedente que queda sin almacenarse, el cuerpo necesita guardarlo de alguna u otra manera y la convierte en grasa de reserva. Esa grasa de reserva empieza a acumularse cerca de la mitocondria en unas gotitas de grasa que se ha descubierto que producen la incapacidad de que el cuerpo exprese el transportador de glucosa que jala glucosa desde la sangre hacia el interior de la célula. Se llama GLUT4. Entonces, entre más consumo de azúcares, particularmente ultraprocesados y los que son líquidos, jugos, bebidas gaseosas, azucaradas, etc. Entre más consumo de eso haya, más niveles de glucosa circulante, más liberación de insulina, más ejerce el efecto de la insulina de mandar a guardar la glucosa y también de conversión de este excedente de glucosa en grasa de reserva. Esta grasa de reserva poco a poco empieza a almacenarse internamente en la célula en estas gotitas de grasa y entre más de eso haya, más se empieza a enmudecer la señal que la insulina le manda a la célula para sacar ese transportador y absorber glucosa de la sangre. Entonces, llegamos a un punto en donde la insulina alta
ya no está enviando la señal. Toca la puerta de la célula, pero la célula no abre la puerta porque no se está expresando el GLUT4 por la incapacidad que genera este excedente de grasa que está impidiendo la señal. Entonces ahí tenemos la primera parte. Y los receptores de insulina comienzan a bajar en concentración porque es como que alguien empieza a gritar y de pronto grita más duro y empieza a gritar muchísimo más duro. ¿Qué hace uno? Se tapa los oídos. Eso hace la célula. Al taparse los oídos empieza a clausurar receptores de la señal de insulina. Entonces entramos por dos partes diferentes a impedir que la insulina entregue su mensaje. Y cuando tenemos insulina alta y glucosa alta, porque ahora la insulina no puede provocar este efecto de mandar a guardar la glucosa en la célula, mucha es convertida en grasa y se va a las células de grasa y por eso las personas empiezan a ganar peso de grasa cuando comen exceso de carbohidratos. Y vamos, no quiero irme muy lejos digamos en un escenario que va a ser muy familiar para usted. Póngase a pensar lo siguiente, y esto lo hablo aquí en el libro de la ciencia de la pérdida de peso. Si usted tiene una fiesta para la cual ya compró el vestido o el traje, y ese traje le queda perfecto, ¿de acuerdo? Perfecto. Y resulta que usted se va de viaje un par de semanas a Francia, a Italia o a un hotel, todo incluido, no importa, pero va a disfrutar de los manjares de la vida. Y usted cuando regresa tiene un sobrepeso que se ganó unos 6 kilitos de peso extra. Ya usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Va a haber depresión absoluta en el momento en que se pruebe el traje o el vestido, porque ya sabe lo que le va a pasar. Simplemente no le va a quedar. Con 6 kilos de más, ese vestido o el traje no le entra porque se lo hicieron a la medida. Entonces, ¿qué es lo que usted haría? Nada más ubíquese en ese escenario. Por favor, póngase ahí. Y de verdad tiene la fiesta en 2 semanas y usted tiene que entrar a como de lugar en esa ropa. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué quitaría de sus alimentos para empezar a bajar ese peso? Es intuitivo y usted lo sabe. Es completamente intuitivo y su respuesta estoy seguro que es el pan, la pasta, las bebidas gaseosas, los azúcares, al pan, al café no le voy a poner azúcar. Son los carbohidratos. Usted no piensa en que va a quitar la mantequilla o el aceite de oliva o va a comer menos aguacate o menos huevos. Usted se va directamente a lo que sabe por intuición, que es lo que nos infla internamente. Y es esto. Ya yo lo he explicado en el pasado en podcast para que vaya y lo explore si no conoce el mecanismo exacto de por qué es que el azúcar es el problema, ¿verdad? Entonces, usted tiene este sobrepeso que está produciéndose por un excedente de glucosa. Para empezar, la glucosa ya no se puede entregar dentro de la célula. Ya la célula no la capta porque hay resistencia a la insulina. Y ahora tenemos circulante gran cantidad de glucosa y que está siendo también transformada en grasa. Por eso tenemos niveles altos de glucosa y niveles altos de triglicéridos, que simplemente es el equivalente de lo que el cuerpo está convirtiendo en grasa continuamente para mandarla a reserva. Y es típico que a las personas entonces en el perfil lipídico les sale los triglicéridos altísimos y la glicemia cuando se la hacen les sale alta también. Y ahí hay un problema de conversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ya está instalado a nivel de las células musculares, esta misma situación empieza a avanzar en el frente del hígado. Y el hígado pierde la capacidad de almacenar glucosa. Pasan dos cosas. Pierde la capacidad de almacenar glucosa y empieza a almacenar grasa, por lo tanto. Y segundo, el cuerpo, como detecta que hay una baja concentración de glucosa en sus procesos internos, entonces empieza a producir más glucosa porque no percibe que haya suficiente porque la señal no se está pudiendo entregar. Entonces tenemos glucosa alta de lo que se está comiendo más glucosa alta de lo que el cuerpo está produciendo porque no está recibiendo la señal de que hay insulina, porque hay resistencia a la insulina. Entonces empieza a avanzar en un cuadro en donde hay daños en diferentes órganos. Número 1, en el hígado. El hígado empieza a oxidarse porque las moléculas de grasa, que son un órgano que produce hormonas y además liberan citocinas
o citoquinas inflamatorias, que son moléculas inflamatorias. Si tenemos mucha grasa, entonces ese proceso inflamatorio continuo empieza a dañar a las células del hígado. Y esto empieza a evolucionar a un proceso que conocemos como hígado graso no alcohólico, que puede evolucionar a cicatrizaciones, que puede evolucionar entonces a una condición que se conoce como cirrosis hepática, que es ya una pérdida de la función por una transformación de la vía productora de funciones, que son los hepatocitos, a un tejido que no produce ninguna reacción. Y entonces, pues estoy yéndome al extremo, ¿verdad? Hay una estadística ahora de que la mayoría de los trasplantes hepáticos tienen que ver con esta condición que sucede por una sobrecarga de azúcares en la dieta más allá de lo que la persona puede manejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos hígado graso 1, grado 2, grado 3? ¿Qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? ¿Qué pasa cuando tenemos sobrepeso? ¿Es reversible esto? Por supuesto que sí, nosotros lo vemos todo el tiempo. Y dicho sea de paso, si a usted le interesa, entonces puede buscar acá el link para poder escribirnos. Si le interesa ayuda en este sentido, puede escribirnos en el link que va a aparecer en la descripción del capítulo. Y de esa manera entonces le podemos contar cómo podemos ayudarle a que usted revierta estas condiciones, porque sí se puede. Y una de las formas, por supuesto, son 10 formas que nosotros manejamos a través de las 10 claves biológicas, que son todas con el objetivo de bajar la inflamación. Y cuando la inflamación retrocede, el cuerpo empieza a regenerar sus sistemas. Estamos diseñados de esa manera para poder regenerarnos a nosotros mismos cuando las condiciones lo permiten. Entonces el cuerpo recupera su función. Puede ser que sea muy tarde, sí, puede ser que sea muy tarde, porque luego viene el daño renal y el riñón entonces empieza a sufrir y empezamos con una insuficiencia renal, aunque en el caso de don José Cortés, ustedes recordarán, si no, entonces pueden ir a buscar ese podcast, es uno de los primeros 10, en donde entrevistamos a don José, que venía con daño renal severo y él tuvo una reversión completa de sus condiciones. Entonces sí, puede ser que hayamos llegado a un momento en donde estamos muy allá, puede ser, pero siempre hay algo que se puede hacer. Y desde el punto de vista de alimentación, entonces una clave es más o menos lo que estuve contando ahora de cómo le recomendé a Luis que comiera. Pero esto es importante, que no se debe hacer solo, porque hay que hacer un manejo adecuado de la dosis de medicamento de insulina para que no haya consecuencias que en algunos casos pueden ser fatales. ¿De acuerdo? Entonces nada más el mensaje es ese. Si hay algo que se puede hacer, ya usted conoce el mecanismo de por qué es que sucede. Pero si el golpeteo comienza, que está generando el daño, cesa, entonces la consecuencia, una vez que se le provee al cuerpo todas las condiciones para que haya una óptima regeneración, estén presentes, entonces el cuerpo hace lo que está diseñado para hacer. Y hay restauración. No es una hipótesis, no es una teoría, es la realidad de lo que se ve en los pacientes, ¿verdad? Y lo triste es que la recomendación que le dieron a Luis de la alimentación es perpetuar su condición. Tanto así que en un mes ganó 9 kilos de grasa corporal. Un sobrepeso tremendo, porque no estamos atacando el origen. Estamos queriendo tapar con insulina el problema que se está gestando por lo que está comiendo. Entonces, más bien, solucionemos el problema de lo que está comiendo y ya entonces ya no tiene que inyectarse la insulina. Y vamos, el tema aquí es que la resistencia a la insulina no necesariamente la va a tener una persona que tenga sobrepeso, y ahí es donde está mucho del problema. Una persona que está joven, tal vez no muy físicamente activa, pero su cuerpo ahí está compensando todavía, ¿verdad? Es como el malabarista que tiene 5 cosas en el aire y las va manejando, pero ya le metemos una sexta y una séptima y colapsa, ya no pudo. Digo, habrá quienes logran mantener 8 o 10 en el aire, pero digamos, una persona que ya se ve superada su capacidad, entonces el sistema colapsa y es donde caen ya con diagnóstico y van directo con insulina. Pero hablando de la resistencia a la insulina, que no requiere un uso de
insulina, sí cuando ya es diagnosticado con diabético, que en la historia esta que está hablando de la persona con el malabarista, pues es cuando ya hubo colapso. De la persona flaca interpreta que como es flaca, entonces come todo lo que le dé la gana y mientras no pierda la línea, entonces no hay nada que temer, no está pasando ningún problema, pero sí está pasando y la estadística es que del 18 al 22% de los flacos tienen resistencia a la insulina. O sea, ya empezaron un proceso de deterioro interno que no se ha manifestado como sobrepeso todavía, pero ya las células están con consecuencia de oxidación interna y altos niveles de inflamación. No todavía por manifestación de células grasas en los adipocitos, no todavía con manifestación de almacenamiento de grasa en los adipocitos, sino todavía en el estadio en donde estamos a nivel de la célula y pronto en el hígado. Entonces sí, hay personas que son diagnosticadas con hígado graso y son delgados. Y el problema anda por ahí. Entonces, bueno, aquí la intención es siempre informar para que usted pueda tomar una decisión con criterio de la experiencia que nosotros tenemos, pero también de la ciencia que habla de cómo es que suceden estos procesos. Pero nuevamente, la parte triste de la historia es que en el caso de Luis, si no hubiera estado yo ahí haciéndome esta prueba y no le hablo, posiblemente nunca me doy cuenta de que fue diagnosticado y que ganó 9 kilos en un mes. Y entonces su evolución hubiese sido a más insulina, más sobrepeso, por lo tanto más necesidad de insulina con más sobrepeso, y ya sabemos cómo termina esa gente. Termina con una amputación, terminan con problemas severos de circulación, neuropatías, daño renal. No queda solo en el tema de tener que inyectarse insulina y ni se diga el sobrepeso, ¿verdad? Es muy triste y que todavía se siga dando la recomendación de comer exactamente cómo le va a continuar perpetuando el problema. Es que es inconcebible. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Si usted conoce a alguien que está con ese diagnóstico y la persona ya perdió esperanza y usted lo ve donde viene ganando peso, hay una respuesta, hay una solución. Lo que pasa es que no es la que normalmente nos dicen, porque más bien sabemos que es lo que perpetúa. Además, el paradigma de que la diabetes tipo 2 es reversible todavía ni siquiera está instalado. Hay gente que cree que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y no se puede revertir, pero sí se puede revertir. Y se los digo con conocimiento de causa. Bueno, primero con mi madre. Ustedes conocieron la historia de doña Clary en uno de los episodios del podcast. Y yo lo que quiero, y es mi anhelo profundo, es que cada vez más personas tengan la experiencia que tuvo mi madre de poder concluir un proceso de enfermedad crónica y eliminarlo por completo. Y que haya menos personas como la historia de mi padre, que terminó falleciendo por complicaciones de la diabetes tipo 2. ¿Verdad? Yo lo he comentado en algunos casos, creo que a nivel subconsciente es la razón de por qué Kilosophy existe. El dolor, el placer de ver a mi madre y el dolor de no poder ver a mi padre. Y la información la tenían los dos, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces yo hago la referencia a que la mecánica es el 16% de lo que hay que hacer. La mecánica usted la puede conseguir en cualquier libro. Haga esto, esto y esto. Yo se los acabo de decir. ¿Qué tiene que hacer? Con un desayuno, un almuerzo y una cena, por ejemplo. Sin embargo, la mente es el 83.3%. La mentalidad, las ganas, las emociones, el descubrir un propósito. Todo eso adorna la mecánica, y sin ese 83.3% la mecánica simplemente no funciona. Y por eso es mi obsesión con estar. Muchos de los capítulos que hemos puesto en este podcast abordan esta parte mental de las huellas del éxito y, ¿verdad?, cómo hacer una programación adecuada. Mucho de eso ya lo hacemos de manera muy aguda a través del programa, y en el libro se menciona muchas de esas cosas. Entonces, bueno, en conjunto, si se le puede pedir a usted de alguna manera un favor, es que si conoce a alguien que va a tener una mala experiencia de vida porque se le dio la información incorrecta de cómo manejar esta condición y le quiero compartir este episodio, pues sería muy bueno, porque podríamos actuar en conjunto para promover una sociedad en forma, feliz, libre y saludable, y de esta manera erradicar la enfermedad metabólica. Una utopía puede ser, pero como siempre lo digo,
El hecho de que no pueda concretar la totalidad del propósito no me exime de no hacer todo lo que esté a mi alcance para poder mover la rueda en la dirección correcta. Entonces, bueno, ahí si pueden lo comparten. Ya ustedes saben que el algoritmo comparte a otras personas buscando diabetes tipo 2, ¡pum! Entonces le sale de pronto si ya mucha gente lo vio y comentó y le dio like. Entonces la posibilidad aumenta de que más personas puedan ver esta información y de esta manera se puedan beneficiar y les ayudemos de verdad a que tengan una transformación total y cambien el rumbo de cómo su salud iba a terminar con su vida en algún momento de manera prematura. Estamos en todas las redes sociales. Este podcast va a estar también ya disponible está disponible obviamente en video en YouTube, pero en Spotify ya está disponible la versión en video o solo el audio. Y así usted puede compartir a todas las personas que quieran. Estamos como Kilosophy Nutrición en YouTube, en Instagram, Facebook y TikTok. Y ahí pues siempre vamos con la labor de estar compartiendo información. Nos vemos en el próximo episodio.